En la historia reciente, pocos nombres han quedado tan marcados por la controversia, el terror y la geopolítica global como el de Osama Bin Laden. Nacido en 1957 en Arabia Saudí, heredero de una de las familias más ricas del país gracias al imperio de la construcción de los Bin Laden, su trayectoria tomó un giro radical durante la guerra afgano-soviética en los años 80. Allí, entre combatientes islamistas financiados en parte por potencias extranjeras, comenzó a tejer la red de contactos que más tarde daría forma a su organización, Al-Qaeda. A finales de los 90, Bin Laden ya no era solo un financiador o ideólogo, sino el rostro visible de una red terrorista global. Su nombre saltó definitivamente al primer plano internacional tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando aviones secuestrados impactaron contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, causando miles de muertes y desencadenando una respuesta militar sin precedentes por parte de Estados Unidos. Aquella jornada marcó el inicio de la llamada Guerra contra el Terrorismo, liderada por el entonces presidente George W. Bush. Durante casi una década, Bin Laden se convirtió en el fugitivo más buscado del mundo, oculto en la clandestinidad mientras difundía mensajes propagandísticos que reforzaban su figura entre sectores radicalizados. El desenlace llegó en mayo de 2011, cuando fuerzas especiales estadounidenses llevaron a cabo una operación secreta en Abbottabad, Pakistán. En esa intervención, ordenada por el presidente Barack Obama, Bin Laden fue abatido en el interior de un complejo residencial donde llevaba años escondido. Su muerte cerró un capítulo clave en la lucha contra el terrorismo internacional, pero no el fenómeno en sí. La figura de Bin Laden sigue siendo objeto de análisis en ámbitos políticos, militares y académicos, como símbolo de una era marcada por conflictos asimétricos, radicalización ideológica y profundas transformaciones en la seguridad global. Hoy, más allá del personaje, su legado plantea preguntas incómodas sobre las causas del extremismo, el papel de las potencias internacionales y las consecuencias de una guerra que, en muchos sentidos, aún no ha terminado. Lo que sí suele generar confusión es el contexto de la guerra en Afganistán durante los años 80. En ese momento, Estados Unidos, a través de la CIA, apoyó a los muyahidines afganos que luchaban contra la invasión soviética, dentro de una operación conocida como Operación Ciclón. Aquí es donde nace el mito. Bin Laden estuvo en Afganistán en esa época, financiando y apoyando a combatientes islamistas. Estados Unidos también estaba enviando dinero y armas, pero principalmente a grupos afganos, no directamente a Bin Laden. No hay evidencia documentada de que Bin Laden recibiera entrenamiento, órdenes o salario de la CIA. Los historiadores coinciden en que Bin Laden operaba por su cuenta, con su propio dinero y red. Aunque existía un enemigo común, la Unión Soviética, no hubo una relación formal ni directa entre él y la CIA. La idea de que fue agente de la CIA es más bien una simplificación o teoría conspirativa. Eso sí, es cierto que el contexto de aquella guerra con múltiples actores, financiación internacional y alianzas indirectas ayudó a crear el entorno del que luego surgiría Al-Qaeda. En la penumbra de la historia, donde los hechos se mezclan con las interpretaciones, la figura de Osama Bin Laden se diluye lentamente, como una sombra que alguna vez pareció omnipresente. Su nombre, durante años sinónimo de miedo y de conflicto global, hoy habita más en los libros y en la memoria colectiva que en la inmediatez del presente. La historia no terminó con su muerte en Abbottabad. Terminó o quizás empezó a transformarse en la forma en que el mundo entendió las consecuencias de sus actos. Gobiernos reforzaron sus sistemas de seguridad, sociedades enteras cambiaron su percepción del riesgo, y generaciones crecieron bajo el eco de una amenaza que ya no tenía rostro visible, pero sí múltiples herederos. Como en toda gran crónica, el desenlace no ofrece una conclusión simple. No hay un cierre limpio ni una moraleja definitiva. Solo queda una pregunta flotando en el aire: si la historia de Bin Laden fue realmente la de un hombre o la de una época. Y así, lejos de los titulares urgentes y de las imágenes repetidas hasta el cansancio, su figura se apaga en el relato. No como un héroe ni como un villano de ficción, sino como un capítulo incómodo, complejo y decisivo de la historia contemporánea. Un capítulo que el mundo no puede borrar, pero sí aprender a comprender.